los estados de excepción. Un saludo de aquí al doctor Hermes Parada. Es importante señalar que en la Constitución del 61 la temporalidad, como decimos, entonces era indefinida, es decir, el estado de excepción pudiera ser a lo largo del tiempo. Esta es una característica que fue oprobiosa para el derecho constitucional, ya que desde el 61 a 1991 el estado de excepción económica fue planteado, haciendo de esto una perversidad constitucional, debido principalmente a que como el Estado no tiene, o el presidente tiene la facultad de hacer situaciones o hacer acciones que no vayan a un control, pues específicamente entonces se torna una perversidad constitucional. Igualmente, una de las características de los estados de excepción en la Constitución de 1961 tenía que ver con que solamente era aprobada una vez por el Congreso, el extinto Congreso de la República. Ahora bien, ¿qué diferencias entonces tenemos en cuanto a con la Constitución de 1999? Primeramente que la Constitución de 1999 y nuestros constituyentes establecen una temporalidad, es decir, no extinguen, ¿verdad?, cuando era indefinido y le dan una temporalidad. En este caso, el mayor de los tiempos es la cantidad de 90 días. Ya veremos más adelante que la misma tienen algunos lapsos de tiempo, 30, 60 y 90 días. Pero en el caso, el mayor es de 90 días y que su prórroga también condiciona a 90 días. Es decir, existe un lapso de tiempo finito, ¿verdad?, para entonces hacerle el control a esta situación. Igualmente tenemos el otro principio que lo establece la Constitución de 1999, que es el que tiene que ver con la proporcionalidad. La proporcionalidad es que en relación al suceso, ¿verdad?, que origina el estado de excepción, efectivamente entonces tenemos el lapso de tiempo. Es decir, no es un suceso que origina un lapso de tiempo indefinido. Es decir, la aplicación del estado de excepción va a depender entonces de la proporcionalidad de la situación. Otro de los aspectos fundamentales de la Constitución del 99 tiene que ver con el control político que ejerce y que está establecido en nuestra Carta Magna, que ejerce la Asamblea Nacional. Efectivamente, el control político ya anteriormente en la Constitución del 61 existía, pero solamente era por una sola vez y no le daba la posibilidad al Congreso de la República de establecer o de meterse con la temporalidad, es decir, la forma indefinida. Asimismo, existe en la Constitución de 1999, con lo que tiene que ver con el control constitucional, el establecido en cuanto a la posibilidad que tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ejercer dicho control. Ahora bien, entonces, hablando de esta situación, estamos claros y podemos establecer que la proporcionalidad de los estados de excepción va a tener en relación a que la aplicación del estado de excepción va a estar inmensamente relacionada con la proporcionalidad de la situación establecida para tal fin. En este sentido, habríamos entonces sobre la temporalidad que, tal como decíamos, establece y limita el tiempo de existencia, también estableciendo entonces el control político por la Asamblea Nacional, así como el control constitucional establecida por el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Constitucional. Ahora bien, en relación a esta situación tenemos que dejar claro y por sentado o establecer unas condiciones y una aclaratoria. Los estados de excepción no son situaciones de índole jurídico, ¿verdad?, para limitar los derechos humanos. No son situaciones o para suspender los derechos humanos. Los estados de excepción vienen establecidos en este sentido, ¿verdad?, para poder entonces restringir o limitar algunos derechos constitucionales, más no, ¿verdad?, suspender los derechos constitucionales. Ahora bien, teniendo como cierto esta situación y estableciendo entonces el tema de la proporcionalidad y de la temporalidad de los estados de excepción, pasamos entonces a definir los tipos de estado de excepción tal como lo establece el artículo 338 de nuestra Constitución, que establece que los estados de excepción los podemos definir en 4 tipos: el estado de alarma, ¿verdad?, el estado de emergencia económica, el estado de conmoción interior
y el estado de conmoción exterior. En relación a estos dos últimos, la Constitución los trata de igual manera, pero sin embargo son diferentes en su esencia, tal como lo explicaremos a continuación. El estado de alarma, que es el primero de ellos y que es el que actualmente está en la palestra pública, el mismo no es sino una situación, se decretan por situaciones de índole de catástrofe o de calamidades, entendiendo las catástrofes situaciones de orden natural, ¿verdad? O de circunstancias que afecten la nación, la territorialidad de la nación. Sin embargo, la calamidad, según el diccionario de la Real Academia Española, no es más sino una desgracia o infortunio que alcanza a la mayoría, a una gran cantidad de personas. Es decir, es bien sabido entonces que el hecho, en este caso del estado de alarma decretado por el presidente de la República en atención a la pandemia decretada a su vez por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al COVID-19, pues está perfectamente establecida para un estado de alarma, ya que esa situación, ¿verdad?, proporciona o hace una desgracia o un infortunio que alcanza a la mayoría de venezolanos, así como al mundo entero. Dicho estado de alarma, ¿verdad?, puede ser decretado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, tal como lo veremos más adelante en cuanto al procedimiento, por un lapso de 30 días, prorrogables por 30 días adicionales. Asimismo, entonces, ¿verdad?, tenemos el estado de emergencia económica, estado de sección de emergencia económica, que tiene que ver exclusivamente con situaciones económicas extraordinarias que afectan el aparato productivo o afectan la seguridad económica de la nación. Dicha situación hay que establecerla de manera muy clara, muy concisa y muy correcta, porque no se pudieran tratar de establecer el presidente de la República estados de excepción de emergencia económica que tengan que ver con situaciones que bien pudieran resolverse en la conmoción interna establecida. Para ello, entonces, no se necesitaría decretar estados de emergencia económica. Dicho estado de emergencia, su duración es de 60 días, prorrogables por 60 días más. Asimismo, entonces, tenemos la conmoción interior y conmoción exterior, que tiene que ver, son diferentes, pero la Constitución, nuestra Carta Magna las trata igual. Tiene que ver con los conflictos internos que puedan suceder dentro de nuestra nación, ¿verdad? Y con los conflictos externos que salgan de nuestra frontera. Siguiendo con la tónica de establecer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, podemos establecer entonces que los conflictos internos son combates, luchas o peleas. O sea, estaríamos hablando en el caso de la conmoción interior de situaciones de índole interno que se puedan dar, como es el caso, por ejemplo, de un golpe de Estado. Pero en el caso de la conmoción exterior estaríamos hablando de conflictos externos como, por ejemplo, guerras que se pueden suscitar en países vecinos que pudieran afectar los estados que están en la frontera de nuestra nación. Asimismo, entonces, tenemos algo que es muy claro. ¿Cómo nosotros pudiéramos establecer los estados de excepción? En este caso, hemos descrito que la Constitución establece de forma clara en sus artículos 337 al 300 y 338, específicamente el artículo 338 en cuanto a los tipos de estados de excepción y las características que tienen los mismos para ser decretados. Pero asimismo, estas circunstancias de los estados de excepción no se limitan solamente al control interno. Es decir, los estados de excepción y Venezuela, ¿verdad?, tiene que establecerse por el hecho de que los estados de excepción pudieran limitar, más no suspender los derechos humanos que a la postre son derechos de índole internacional. Venezuela tiene la obligación por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Venezuela es firmante a partir desde del año 1978, tiene, tal como lo dice el artículo 4 de dicho pacto, debe informar inmediatamente sobre la aplicación de estado de excepción a no la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad?, sino a todos y cada uno de los países que la conforman. Es decir, no basta con una mera información de índole informar al secretario general de las Naciones Unidas. No, a través de los canales conducentes debe informar el por qué decreta el estado de excepción,
cualquiera sean sus tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son las garantías o derechos constitucionales que se ven afectados con esta situación? ¿Ok? En cada uno de los connacionales para poder establecer dicho estado de excepción. Si no, evidentemente sería una flagrante violación a este pacto de derechos civiles y políticos de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí vemos entonces cómo tal situación no ocurre desde el año 2015, cuando, ¿ok?, se informa, ¿ok?, Venezuela desde el año 2015 no informa, ¿ok?, a la Organización de Naciones Unidas sobre los estados de excepción. Es decir, tenemos más de 15 años que el país o que este gobierno no le informa a la Organización de las Naciones Unidas sobre cada uno de los decretos de estado de excepción, empezando por los decretos de emergencia económica, que es un tipo de estado de excepción, como ya lo hemos visto anteriormente, pero asimismo tampoco le ha informado sobre el último decreto en la última revisión que hicimos en la página web de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces aquí vemos que existe una flagrante violación a este pacto de derechos civiles y humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y esto por qué? Porque es obligación de los estados firmantes de este pacto poder establecerlo, simple y sencillamente porque, como sabemos, y como lo hemos dicho de forma reiterativa, los estados de excepción permiten que el presidente o jefe de estado pueda, ¿verdad?, en este caso, limitar, pero no suspender derechos humanos, que a la postre son derechos reconocidos universalmente y que efectivamente su violación pudiera entonces estar establecida dentro de delitos de lesa humanidad. Es por ello entonces que nuestra Carta Magna, la Constitución de 1999, establece un control político a través de la Asamblea Nacional y un control constitucional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, una vez entendiendo esta situación, entendiendo que los estados de excepción son circunstancias, son acciones jurídicas que se deben tomar a través o por ciertas circunstancias sobrevenidas en un país, que existen 4 tipos, que tenemos la progresividad y la temporalidad como principios fundamentales, que tenemos el control político a través de la Asamblea Nacional y que tenemos el control constitucional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces pasamos a establecer cuál es el régimen jurídico de los estados de excepción. El primer régimen jurídico de los estados de excepción, más allá del pacto que hemos descrito anteriormente, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, tenemos en cuanto al orden interno la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien en su título 8º, capítulo 2 de nuestra Carta Magna, específicamente desde el artículo 337 al artículo 339, de los estados de excepción, tal como nos establece nuestra Constitución, pues entonces esta da la base fundamental del régimen jurídico de los estados de excepción. Me permito leer el artículo 337, ¿ok?, de nuestra Carta Magna, que dice: el presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tales casos, óigase bien, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas ¿a qué? A los derechos a la vida, a la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Dichos derechos humanos intangibles vienen entonces concatenados con la ley orgánica, el artículo 6 y 7 de la ley orgánica de los estados de excepción. Entonces, estos 3 artículos vienen a constituir el régimen jurídico constitucional base para decretar los estados de excepción. Asimismo, dentro de nuestra Carta Magna, el artículo 236, numeral 7, ordinal 7,
de este artículo le da la potestad al presidente en Consejo de Ministros a decretar los estados de excepción. Sin embargo, el artículo 232 de nuestra Carta Magna no modifica la responsabilidad que tiene el jefe de Estado en la aplicación o la violación de principios constitucionales que están enmarcados como violatorios dentro de los estados de excepción. Asimismo, no limita el funcionamiento de los poderes públicos e igualmente no hay la alteración de principios constitucionales. ¿Por qué? Porque cuando se sale en un estado democrático, cuando hay una acción de índole constitucional, se espera que luego que se salga de esta situación exista más democracia y no menos democracia. Entonces, mal pudiera ampararse jefe de Estado en decretar estado de excepción cuando exista o pretendan alterar principios constitucionales y más aún derechos humanos, como por ejemplo el caso establecido en el artículo 45 de nuestra Carta Magna. Asimismo, igualmente, podemos tener que en relación a la ley orgánica de los estados de excepción, el artículo 7, y hablábamos entonces del artículo 337 de la Constitución, que hablaba sobre, en su parte ínfine, hablaba de demás derechos humanos intangibles. ¿Cuáles serían esos derechos humanos intangibles? Estos derechos humanos intangibles están establecidos, ¿verdad?, en el numeral 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que en este caso establecen el derecho a la vida, al reconocimiento a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal, la prohibición de la práctica de desapariciones forzosas, la integridad personal y física, de no ser sometido a esclavitud, la libertad de pensamiento, la legalidad y la retroactividad de las leyes, más que todo en las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio del acceso a la función pública y la información. Este numeral 7 de la Ley de Estados de Excepción viene entonces a establecer estos derechos que la Constitución no prevé, pero que los deja como derecho integral. ¿Y esto por qué? Vuelvo a repetir, la facultad que tiene el jefe de Estado, ¿verdad?, no implica que en los estados de excepción pudiera cercenar algunos derechos humanos, cosa que ya hemos visto en decretos de estado de excepción establecidos en este gobierno y que discutiremos y analizaremos más adelante. Asimismo, entonces, establece la misma Ley Orgánica de los Estados de Excepción, establece en su título cuarto, capítulo primero, artículos del 26 al 31, el control político que debe establecer la Asamblea Nacional. ¿Ok? Y también establece en tu título cuarto, capítulo segundo, el control constitucional que establece el Tribunal Supremo de Justicia y que se encuentran definidos en los artículos del 32 al artículo 41 de la precitada norma o de la norma en comento relativa a la ley orgánica de los estados de excepción. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Una vez entendido qué son los estados de excepción, ¿cuáles son los tipos de estado de excepción presentes en nuestra Carta Magna? ¿Y cuál es el ordenamiento jurídico que rige los estados de excepción? Vamos entonces a establecer o a definir cuál es el procedimiento para declarar los estados de excepción. Dicho procedimiento para declarar los estados de excepción se encuentran establecidos específicamente en el artículo 339 de nuestra Carta Magna, que a continuación, y me permito leer de forma textual. El decreto que declara el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
el presidente o presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público tal como lo hemos descrito. Ahora bien, en este artículo 339, que concatenado con el título cuarto de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, en su capítulo primero, que tiene que ver con el control de la Asamblea Nacional, y en su capítulo segundo, que tiene que ver con el control del Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala constitucional de este estado de excepción, pasaremos entonces a revisar cómo sería este control político. Evidentemente, la base de este control la establece el artículo 339, como lo he leído, que establece que debe, en un término dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado, debe el presidente o presidenta de la República presentarlo ante la Asamblea Nacional, ¿ok? ¿Para qué? O su comisión delegada, en el caso que esté en periodo de vacaciones parlamentarias, para que éste dé su consideración y aprobación. Pero también pudiera ser, ¿verdad?, que no lo apruebe, porque no está establecido o no se enmarca dentro de lo contemplado en las leyes y en la Constitución para decretar el estado de excepción. Ahora bien, este control político establecido en este artículo 39 viene a aclararse, tal como lo establece el artículo 26 del control, que tiene que ver del control del decreto en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, y específicamente en lo relativo al control de la Asamblea Nacional. El artículo 26 dice, refiriéndose al artículo 339, que el presidente, dentro de ese término de los 8 días, debe presentárselo, ¿ok?, a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación. También establece este artículo que si el presidente de la República no diere cumplimiento al mandato establecido en el artículo, es decir, la presentación en el lapso previsto, es decir, no lo presenta, la Asamblea Nacional debe pronunciarse de oficio, ¿ok? Estamos viendo entonces cómo existe el primer control establecido dentro de la ley. El artículo 27, ¿verdad?, viene a definir este control, que decimos, si no lo presenta el presidente dentro del lapso de 8 días, le corresponde a la Asamblea Nacional entonces poder pronunciarse de oficio. El artículo 27 me dice, o establece, que será aprobado dicho estado de excepción por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en la sesión especial realizada sin previa convocatoria dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto. Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los 8 días continuos siguientes a la recepción del decreto, este se entenderá por aprobado. ¿Ok? Lo establece el artículo 27 de nuestra ley orgánica sobre los estados de excepción y que, como estamos viendo, viene a prever entonces el control establecido. Dentro de este articulado existe un artículo que es de suma importancia, que es el artículo 30, que se refiere, lo leo textualmente, la Asamblea Nacional podrá modificar los términos del decreto atendiendo las circunstancias del caso. No podrá, sin embargo, establecer un régimen que implique mayores restricciones a las instituidas por el Ejecutivo Nacional. Es decir, vemos entonces cómo dentro de este control político de la Asamblea Nacional, el mismo se encuentra definido para considerar y aprobar, ¿ok?, en este caso, o no aprobar lo establecido en este decreto de estado de excepción, siempre que el mismo viole algunas consideraciones o principios o derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, o que el mismo no tenga entonces las consideraciones que hemos establecido anteriormente, como es el caso de la progresividad o la temporalidad. Es decir, que tenga faltas tanto de forma, por supuesto, como de fondo. Entonces, este control político, ¿quién lo establece? La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que si nos vamos a esto, es el poder entonces que
del poder ordinario derivado por el pueblo a través de unas elecciones. En este sentido, seguimos entonces con el control constitucional, que como lo establece el mismo artículo 339, dice, y continúo, de que debe ser presentado por el presidente de la República a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, o bien no se pronuncie si el mismo es constitucional desde el punto de vista de la revisión efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, este control constitucional, al igual que el control político anterior establecido por la Asamblea Nacional, entonces viene a ser ampliado en el capítulo segundo del título número 4 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, que establece en este caso el mayor control existente, porque ya es desde el punto de vista jurídico constitucional, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este articulado me establece, en cuanto al artículo 32, que el decreto debe ser remitido por el presidente de la República, ¿verdad?, a través, dentro del lapso de los 8 días siguientes, a la Sala Constitucional, a los fines de que ella se pronuncie sobre la constitucionalidad. En el mismo término, el presidente de la República enviará a la Sala Constitucional el acuerdo, ¿verdad?, mediante el cual se apruebe el estado de excepción en Consejo de Ministros. Ok. En este sentido, si la Asamblea Nacional modifica los términos del decreto, porque lo consideró que existían algunas situaciones que no eran de índole constitucional, el presidente de la Asamblea Nacional va a remitir el acuerdo igualmente a la Sala Constitucional dentro de las 48 horas siguientes a la adopción. Ahora bien, si el presidente de la República o el presidente de la Asamblea Nacional no dan cumplimiento al mandato establecido en el presente artículo, la sala, o sea, lo hacen fuera del lapso o en su efecto no realizan lo relativo a los términos o dentro de los términos que establece el artículo, la Sala Constitucional de Justicia se pronuncia de oficio en relación a esta falencia. Ahora bien, el artículo 33 de la misma norma que estamos comentando, establece que la Sala Constitucional decidirá dentro de un lapso de 10 días contados al recibo de la comunicación, ¿verdad?, sobre la constitucionalidad o no. Si la Sala Constitucional no se pronuncia en el lapso establecido, ¿ok?, es decir, fuera del lapso, los magistrados que la componen incurren en una responsabilidad establecida en el artículo 265 de la Constitución. Ahora bien, según el artículo siguiente, el 34, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional omitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobar en el decreto de estado de excepción o de negar en su prórroga, declarando extinguida la instancia. Estamos viendo entonces cómo efectivamente existe la concordancia, o debiera existir la concordancia entre el control político establecido por la Asamblea Nacional y el control constitucional o jurídico establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional. Ahora bien, dicho control, y en este caso nuestros legisladores han querido establecer que el control no solo opere en estas dos instancias, también establece que el artículo 34, que el Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento de la Asamblea Nacional, si la Asamblea Nacional, ¿verdad?, estableciendo el 35, disculpan, que los interesados podrán, durante los 5 primeros días del lapso establecido en el artículo 33, consignar ante la Sala Constitucional los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del mismo. Seguidamente, este articulado, estableciendo, como decíamos, esta conjunción de control político y control constitucional, ¿ok?, establece que luego de todos estos actos, bien sea que hubiesen algunas situaciones que permitan ese control político constitucional para declarar constitucional o no, valga la redundancia, el decreto de estado de excepción, me establece en el artículo
38 lo siguiente, y paso a leer textualmente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarará la nulidad total o parcial del decreto que declare el estado de excepción, acuerda la prórroga o aumenta el número de garantías restringidas cuando no se cumplan con los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados internacionales sobre derechos humanos y la presente ley. Es decir, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como última instancia, tiene la posibilidad de declarar, en este caso, la nulidad total o parcial cuando dicho decreto, dictado, en este caso por el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, facultado como está por la Carta Magna, establecido o no las consideraciones de ley o el control político establecido por la Asamblea Nacional, si el Tribunal Supremo de Justicia viese que existe una dolencia o una falta al derecho constitucional, este declarará la nulidad total o parcial de dicho decreto. Igualmente establece que todos los jueces o juezas de la República tienen la facultad, en el ámbito de su competencia, de los amparos constitucionales que podemos ver, ¿ok? Más adelante, pueden ser establecidos por ciudadanos en cuanto a la inconstitucionalidad también de ese amparo constitucional. Es decir, todo el aparato de justicia del Tribunal Supremo de Justicia está en la facultad constitucional de declarar o no la inconstitucionalidad del decreto de los estados de excepción emitido por el presidente de la República cuando estos violen o menoscaben, ¿ok? O menoscaben algún derecho constitucional. Un saludo al doctor Hermes Parada, que acaba también de conectarse a la vida. Ahora bien, vamos entonces, y ya finalizando, vamos entonces a establecer si este decreto de estado de excepción, en este caso el decreto mediante el cual se declara el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19, ¿ok? Está enmarcado, sí o no, dentro de los aspectos constitucionales. En su artículo primero, segundo y tercero, que son las disposiciones generales, el mismo se enmarca dentro de las disposiciones establecidas como disposiciones de los principios rectores establecidos en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, así como lo establecido en las disposiciones comunes de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Es decir, allí se decreta el estado de alarma en todo el territorio general, situación que establece la norma sustantiva, en este caso dice que debe definirse el ámbito territorial, establece que quede establecido por 30 días, pudiendo darse una prórroga, lo que establece la ley y lo que establece la Constitución en su artículo 338. Asimismo, las medidas de inmediata prevención, como era la prohibición de lo que tiene que ver con la educación, con el uso de los tapabocas, establece el precitado decreto de alarma, ¿verdad? Que el mismo, ¿ok? Quede establecido para que la Fuerza Armada Nacional puedan hacer y todos el poder público pueda ser garante de la aplicación de este decreto. Establece asimismo que no serán objeto de suspensión indicada toda una serie y un cúmulo de circunstancias, obedeciendo a que debe preverse, tal como lo establece la ley, preverse la garantía de los servicios públicos y así sucesivamente, ¿verdad? Establece también este artículo, dentro de su capítulo tercero, las medidas concurrentes en caso de contagio o sospecha de contagio. Establece también este artículo el órgano rector para la implementación del estado de alarma, creando la Comisión COVID-19, ¿verdad? Establece también que son las Fuerzas Armadas Nacionales, los gobernadores y los alcaldes, los encargados de velar por el cumplimiento del decreto. Asimismo, establece dentro de este estado de alarma todas las consideraciones establecidas tanto en la ley orgánica como en la Constitución para el mismo. Establece que la administración pública no puede pararse, que tiene que dentro de las posibilidades establecidas dentro del decreto, hacer que la población establezca, pero nos llama poderosamente la atención que entonces este decreto establece en sus disposiciones finales, específicamente la establecida en la cláusula 11ª, establece que este decreto, y leo textualmente el precitado decreto, este decreto será remitido a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad. De ahí en adelante, la última disposición transitoria establece que este decreto entrará en vigencia a partir del día 13 de marzo del año 2020. Esta disposición 11ª, a todas luces, entonces es una violación a lo establecido en el artículo 339 de nuestra Carta Magna, concatenado con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. ¿Qué establece el artículo 39? Que el mismo debe ser pasado a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación. En este caso, el Ejecutivo Nacional hace caso omiso a este precepto constitucional y lo pasa directamente, ¿okay?, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, si esto pudiéramos observar, y lo observamos desde el punto de vista jurídico y legal, estaríamos en presencia de una violación al artículo 339 de nuestra Carta Magna, estableciendo entonces una sanción, en este caso una responsabilidad para el presidente de la República, pero también entonces estaríamos estableciendo una violación al artículo 26 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. Pero paralelamente a eso también entonces estaríamos sobre las acciones o lo que condiciona, ¿verdad?, esta violación, que no es otra cosa que lo establecido en el artículo 38 que ya hemos mencionado. ¿Qué dice el artículo 38 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción? Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarará la nulidad total o parcial del decreto cuando no se cumplen con los principios de la Constitución. Ahora bien, o los tratados internacionales. Ahora bien, el artículo 39 dice que la decisión de nulidad que recaiga sobre el decreto tiene efectos retroactivos, ¿verdad? Y debe la Sala Constitucional restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Desde el punto de vista jurídico constitucional, en dicho decreto hay una violación flagrante, tácita, a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución, evidentemente acarreando las sanciones establecidas en el artículo 38 del texto constitucional. Ahora bien, ¿qué pasa con este decreto? Con este decreto lo que sucede entonces es que se encuentran los ciudadanos venezolanos dentro de lo referido a lo establecido en las circunstancias de índole político que adolece en la nación. Mientras aquí, digamos, no exista el control constitucional establecido por el Tribunal Supremo, en la Constitución, a través del Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional, porque no existiese una separación de poderes dentro de lo, o sea, no se ve el aspecto jurídico, porque establece y queda establecido, y es público, notorio y comunicacional, que la actual Asamblea Nacional, electa de forma democrática, ¿verdad?, en las elecciones del 2015, pero sobre la cual el Poder Ejecutivo sencillamente, pues la va a obviar, y al declararla en desacato, ¿okay?, como está establecido por el Tribunal de Justicia, se convierte entonces en un instrumento no de revisión constitucional, sino se convierte en un instrumento, ¿okay?, simple y sencillamente de apoyo al sistema de gobierno. Y quiero dejar bien claro, ya finalizando esta situación, no es que no existan las condiciones de índole social, económico, sanitario, para declarar un estado de emergencia. No es que exista o estamos aquí hablando desde el punto de vista político, no. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico constitucional. Y es claro el artículo. Si no existe esta circunstancia, pues simple y sencillamente es inconstitucional. No por las acciones o por los mecanismos, por la forma que se encuentran presentes para declararlo, no, porque es lógico que existe una pandemia en el mundo decretada por la Organización Mundial de la Salud. Es lógico que se tomen ciertas circunstancias cuando está en riesgo la vida de los venezolanos. Es lógico. Lo que no encontramos jurídicamente lógico es que se viole
un precepto constitucional. ¿Por qué? Si no, entonces estamos a las puertas de una violación flagrante a la Constitución. Para culminar, cierro con una frase de Alvin Toffler, un catedrático inglés, que dice que el conocimiento es la fuente más democrática de poder. Muchísimas gracias. Los dejo entonces para sus preguntas, si a bien tienen hacerlo. Ok, pueden realizar sus preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior de su pantalla. El doctor va a ir leyéndolas y las va a ir contestando a medida de que la vayan haciendo. Sí, veo aquí unos comentarios del excelente amigo y compañero, el doctor Hermes Parada, ex profesor de nuestra también casa de estudio, colega, que estas iniciativas que se promueven desde la academia pues son importantes, y comparto plenamente esta situación. Yo creo que Venezuela es desde la academia donde se debe establecer las condiciones y la base necesarias para ser ciudadanos que respeten las leyes y que efectivamente vayan a la par de las mismas. Si tenemos buenos ciudadanos, vamos a tener una mejor nación. Saludos igualmente al doctor Julio Sixto Vicente Pérez Graterol, el gran amigo Julio Graterol. Gracias, Julio, y tu trabajo también es importante para la universidad y para la academia. Mil gracias. Excelente a la doctora, y un saludo a la doctora María Andreina, nuestra decano, de nuestra casa de estudio, de nuestra Facultad de Derecho, tremenda y excelente profesora. Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Qué consecuencia pudiera tener el no reportar los estados de excepción a la ONU, ya que, según mencionó, no se hace desde hace varios años? Lo felicito por su disertación. Juan José, en este caso, como sabemos, todos los pactos o lineamientos establecidos dentro de la Organización de las Naciones Unidas no tienen un tipo de coacción desde el punto de vista, o no son instrumentos sancionatorios. Todos los instrumentos o pactos deben llevar un procedimiento, y habría que establecer, en este caso, la no aportación, o en este caso, no reportar estos estados de excepción a la Organización de las Naciones Unidas del año 2015. Y esto obedece efectivamente a por qué el gobierno nacional antes del 2015 sí lo reportaba y ahora no. Simple y sencillamente porque en el año 2015 es cuando pierden el control político de la Asamblea Nacional, y efectivamente de ahí en adelante han venido gobernando a través, en algunos casos, o haciendo ejecutivo las acciones a través efectivamente de unos estados de excepción, en este caso el estado de excepción de emergencia económica. ¿Para qué? Para que dentro de los estados de excepción uno de las condiciones. ¿Me están escuchando, profesora? ¿Me están escuchando, Juan José? Juan José, ¿me escuchas? Ok. Decía, Juan José, que en este caso, a partir del año 2015, que es cuando la Asamblea Nacional, o sea, el Ejecutivo Nacional pierde el control político de la Asamblea Nacional, el Estado venezolano hace caso omiso a esta obligación que tiene a través de la firma de este pacto en 1978. Y esto obedece a eso, a que si no existe un control político,
yo entonces decreto un estado de excepción que no lo tengo que pasar por esa Asamblea Nacional, que es contraria a mí, y efectivamente gobierno dentro de los lapsos, dentro de los límites que me da en este caso los estados de excepción, que tal como lo establece, y lo cito textualmente, una de las consideraciones es que los estados de excepción es que no puede, por ejemplo, ellos pudieran, ¿cómo te digo?, hacer erogaciones con carga al Tesoro Nacional que no estén vinculadas a la ley de presupuesto sin que tenga que pasar por el control de la Asamblea Nacional. Entonces, es condicente eso. O sea, ¿qué sanciones hay? Ninguna en estos momentos. Me decía por aquí el doctor John, saludos al doctor John, igualmente miembro de nuestra facultad. Decía el doctor John, que lo leo por aquí, en el entendido que los estados de alarma solo pueden ser prorrogados en una oportunidad, ¿cuál sería el mecanismo constitucional para afrontar la pandemia en caso de que ésta perdure por más tiempo del establecido para el estado de alarma? Doctor, en este sentido, y vamos a dejar claro, ya el gobierno nacional estableció la prórroga, la única prórroga que establece la Constitución para los estados de alarma. Ya, y vemos cómo se va, o sea, ya no es de orden de una situación catastrófica como era el principio, el estado de pandemia. Es decir, ya se han venido en otros países relajando, y de por sí el presidente de la República recientemente, ayer decía que a partir de este lunes siguiente se van a relajar con algunas condiciones. Es decir, que ya la situación por la cual el estado de alarma fue decretado, que en este caso, tal como lo dice la Real Academia Española, en el caso de los estados de alarma son catástrofes y calamidades, ya dicha catástrofe y calamidad se puede decir que está parcialmente extinguida. ¿Que deben existir controles? Sí. ¿Que deben existir situaciones que mantengan el orden constitucional? Sí, pero para eso existen entonces otras formas constitucionales, como es, vuelvo a repetir, los controles establecidos tanto en las leyes de la República como en la Constitución, para poder entonces manejar la situación como la han venido haciendo otros países. ¿Alguna otra pregunta? Un saludo a la doctora Glenda Zócar, de verdad, gran compañera, gran abogada. Un saludo a toda ella, la profesora María Parada, igualmente. Un saludo desde la facultad completa, grandes personas. Un saludo igualmente a la señora Damelis, una que ha sido pues recientemente una de mis tutoriadas. Un saludo a todos ellos. De verdad, para mí un placer disertar sobre esta situación, ya como lo planteaba el doctor Hermes Parada. Mientras nosotros más conozcamos nuestros derechos, efectivamente vamos a ser mejores ciudadanos y vamos a tener una mejor democracia. Nos tenemos por aquí. Saludo igualmente al compañero John Salazar. John, ¿te diste por satisfecho en la respuesta a la pregunta? Excelente, me contenta. Yo creo que llegó el momento desde la academia de que podamos entonces establecer las condiciones necesarias para que estas situaciones, que si bien es cierto, es una herramienta constitucional que está allí, como son los estados de excepción, puedan darse en función de todas estas cosas. Yo creo que es importante que desde la academia, y vuelvo a repetir, y por eso felicito desde aquí de verdad al rector Juan Pedro Pereira por mantener estos espacios abiertos, estas ventanas abiertas, estas ventanas de comunicación desde la academia. La universidad ya cambió siendo vanguardista en el tema de la educación a distancia, el gran equipo de profesores, de autoridades que tiene, porque siempre lo he dicho, desde la academia es que se van a dar los cambios. Somos nosotros los que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, vamos a rescatar al país, a refundar al país. Somos nosotros quienes tenemos una gran tarea como profesores universitarios de formar
a esos nuevos profesionales para que puedan de una vez por todas refundar la República. Venezuela es un gran país, tenemos una gran nación. Tenemos una gran nación como venezolanos que está allí esperando por nosotros. Y yo sé que más temprano que tarde, pues, con universidades como mi alma mater, la Universidad Yacambú, a la cual me siento orgulloso, con profesionales como todos los que elaboran esta casa de estudio, profesionales como el rector Juan Pedro Pereira, con visión, y así todos y cada uno de nosotros, así como los que estamos en el ejercicio del derecho, en el ejercicio del público, podamos entonces llevarles la verdad. Y tal como lo decía Alvin Toffler, el conocimiento es la fuente más democrática del poder. Mientras nosotros más aprendamos, más poder vamos a tener y más conocimiento vamos a tener y mayor democracia vamos a lograr. Igualmente, gracias al doctor Ramón Herrera, que por aquí está felicitando, a la doctora Glenda Azócar, igualmente. Gracias a todos ellos. Ok, doctor, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta para hacerla también. Si alguien quiere decir algunas palabras, nosotros podemos darle el permiso para activar el micrófono, que lo coloquen en el chat para poder activarlo. Le damos la palabra a la decana, María Andreina Perdomo, que solicitó dar unas palabras. Adelante, decana. Buenos días. En nombre del equipo de la facultad que me acompaña, quiero agradecer al profesor Francisco Castillo por tan excelente disertación y a todos los participantes de esta actividad que se hace con el propósito de estar actualizado en los temas, ¿verdad? En temas de interés y de importancia tal cual como es que acabamos de escuchar. Excelente profesor, lo aplaudo por su estación y bien por su siempre disposición de nutrir y formar parte de lo que es de los docentes que forman parte de la facultad. A todos muchas gracias por la participación. No, gracias a usted, profesora, de verdad, usted sabe que estamos aquí para servir. Siempre he dicho que somos nosotros responsables del futuro de nuestro país y bueno, aquí estamos humildemente para colaborar en temas que manejamos y que pudieran dar respuestas y al traste con cualquier situación que se presente. Sabe que de mí siempre pues estará y tendrá una mano amiga. Gracias igualmente a la profe María José. Igualmente, profe, su aporte y su trabajo constante en la facultad, pues, es muy importante para todos en la academia y en los profesores. Bueno, sí, al no haber más preguntas, bueno, considero, haciendo un resumen de esto, cada uno se lleva su
su reflexión sobre si es constitucional o no este decreto en estado de alarma decretado por el presidente de la República. Desde el punto de vista jurídico constitucional, a mi parecer, y muy responsablemente lo digo, no es constitucional dicho decreto, ya que mismo adolece en principio de los procedimientos establecidos en la Constitución y establecidos en la ley sustantiva. Sabemos la situación y el conflicto político que está allí, más sabemos que también esta herramienta establecida en nuestra Constitución es de suma importancia para todos los gobiernos y entender, tal como dicen varios juristas, de que los estados de excepción, la aplicación de los estados de excepción no es para que exista menos democracia, sino es para trabajar y en función de que se solvente la medida que lo dio origen y para que al salir de esto exista más democracia. Somos nosotros y tal los creadores de conocimiento los que dan la fuente más democrática de poder. Agradecido con la Universidad de Yacambú, con Dios primeramente, con mi familia, con el ciudadano rector Juan Pedro Pereira, con los colegas, con los estudiantes y en fin con el público en general. Esperemos una nueva oportunidad para disertar sobre otro interesante tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por su participación y bueno, esperemos tener más temas como este en próximos seminarios web. Le damos las gracias en nombre de la Universidad de Yacambú y bueno, gracias a todos también por su participación. Que tengan una feliz mañana. Igualmente, feliz mañana.